Encabeza esta visita a la refinería Tula la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. La secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar. La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La directora general de Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain. El director de Procesos Industriales, Carlos Armando Lechuga Aguiñaga. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. Es un honor y una distinción particular para nuestra entidad, para el estado de Hidalgo, iniciar el año con una visita tan importante como la de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Esta es la 13ª visita que hace la presidenta Hidalgo, y siempre con buenas noticias, siempre con una señal de aliento y con una supervisión de un esfuerzo que realizan las trabajadoras y los trabajadores mexicanos, que hacen honor a esa posibilidad de transformar nuestros recursos naturales en energéticos. Le doy la más cordial bienvenida a la secretaria, al secretario, a los directores de las distintas dependencias, a las y los trabajadores que en esta ocasión, como en todas las que tenemos estas distinguidas presencias, nos demuestran que ponen su mayor esfuerzo y su talento en bien de México. Presidenta, sea bienvenida a nuestro estado y queremos reafirmarle a las y los hidalguenses que siempre va a contar con el respaldo de esta comunidad, de esta hermosa comunidad que está con usted, acompañándola en las decisiones trascendentales de nuestro país y también en un contexto internacional en donde su liderazgo sin duda será la luz que ilumine la resolución de los conflictos. Nosotros tenemos en nuestro país a una gran líder, a una mujer, la primera presidenta de la República, que además de una enorme y una sólida formación académica, tiene la calidad moral para guiar los destinos de nuestra entidad. En esta ocasión, en esta gira de trabajo, una demostración técnica de lo que puede realizar Pemex, de lo que puede realizar nuestras instituciones que están al servicio de la patria. Por eso es muy satisfactorio y muy honroso la visita, como siempre, de usted, presidenta. También quiero hacer un especial reconocimiento a usted y a su gabinete. Muchos de los que nos acompañan estuvieron presentes en los acontecimientos que generó la vaguada monzónica, que afectó el norte del estado, 28 municipios, y estuvimos en contacto con usted, dirigiendo a su gabinete, con toda la estructura federal a disposición de nuestra entidad. Hoy estamos en el compromiso de la reconstrucción, pero gracias a cada una de las dependencias que hoy están representadas en este presidium,
pudimos salir adelante. Hay muchísimas cosas por hacer, pero con el respaldo del gobierno federal encabezado por usted, Presidenta, por sus valiosos colaboradores, colaboradoras, vamos a salir adelante. Por eso le reitero nuestro agradecimiento y sin duda tendrá usted el compromiso de nosotros para que juntos salgamos adelante. También es oportunidad para desearle a cada una y cada uno de ustedes los mejores parabienes para 2026. Que la salud, la armonía, la felicidad los acompañe junto con sus seres queridos. Sean cada una y cada uno de ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Escuchemos las palabras del director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. Con su permiso, señora Presidenta. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, licenciado Julio Menchaca, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, maestra Luz Helena González Escobar, Secretaria de Energía, maestra Emilia Calleja Lor, Directora General de Comisión Federal de Electricidad, compañeras y compañeros de Petróleos Mexicanos, distinguidos invitados. La modernización de esta refinería surge de la voluntad del movimiento de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México de rescatar la soberanía energética, garantizar el abasto de combustibles a precios accesibles, así como impulsar el desarrollo sostenible del país. Es una visión muy distinta de la que tenían los gobiernos neoliberales, los cuales buscaron acabar con el Sistema Nacional de Refinación, argumentando que era más barato importar que producir gasolina, que las refinerías nacionales eran obsoletas e ineficientes, que la refinación no era negocio, que no valía la pena invertir en mejorar y menos en ampliar las instalaciones, que Pemex debía limitarse a producir y exportar petróleo crudo e importar productos refinados. La reforma energética de 2013 facilitó el proceso destructivo del Parque Nacional de Refinación. En 2017 se liberalizó y privatizó el comercio de petrolíferos. Ese derrotero, al margen del interés nacional, se combinó con una política deliberada de abandono de las refinerías, cuyo resultado fue llevarlas a producir menos del 30% del consumo nacional de gasolina. Afortunadamente, la devastación se detuvo con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Con visión estratégica, le dio la más alta prioridad a la autosuficiencia en gasolinas por razones técnicas, económicas, sociales, ambientales y de seguridad nacional. Comenzó así el rescate, la modernización y la ampliación del Sistema Nacional de Refinación, que incluyó la reparación de los 6 complejos existentes, la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, la conversión profunda de las refinerías en Tula y Salina Cruz, así como la adquisición de la refinería de Deer Park en Texas. Con ánimo y determinación, el rescate ha continuado bajo el liderazgo de la señora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los resultados no son menores, cito algunos. El proceso de crudo de la refinería de Dos Bocas ha logrado niveles de 320,000 barriles diarios. El proceso de las 7 refinerías locales ha superado la cuota de 1.400.000 barriles diarios. El margen de refinación es positivo, alrededor de $11 por barril y en particular en esta refinería de $13 por barril. Pemex no pierde al refinar. Pemex, al contrario, genera valor. Gasolina y diésel y turbocina contabilizan más del 60% de la producción nacional. El combustóleo está en franca regresión. Esta refinería, la refinería de Tula, no produce combustóleo. Ahora exportamos diésel en lugar de importarlo. Esta refinería alcanza niveles de proceso de 270,000 barriles diarios, un avance notable tomando en cuenta que en 2019 paró totalmente por el maltrato acumulado de años anteriores. Las exportaciones de petróleo crudo han disminuido porque ahora se procesa y se le da valor agregado en nuestras refinerías. Nada de lo anterior hubiera sido posible sin el compromiso y tenacidad de los directores y del personal, de los directivos y del personal de la Dirección de Procesos Industriales de Petróleos Mexicanos.
pero también de la estrecha coordinación entre Pemex y la Secretaría de Energía, encabezada por la secretaria maestra Luz Helena González Escobar. Esta articulación institucional ha sido clave para alinear la planeación, la inversión y la operación bajo una misma visión: fortalecer la infraestructura y considerar la soberanía energética del país, consolidarla y llevarla hacia adelante. Presidenta, avanzamos porque hay rumbo, coordinación y compromiso. Pemex responde y Tula está presente. Aquí trabajan mujeres y hombres que todos los días operan con profesionalismo, cuidan la seguridad, la salud en el trabajo y la sustentabilidad. Esta refinería vive una nueva etapa, más moderna, más eficiente y más alineada con los objetivos nacionales. Cuente con las y los trabajadores de la refinería de Tula y con todo Petróleos Mexicanos para seguir transformando a la industria energética con hechos, con resultados y con una visión de largo plazo al servicio de la patria. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la directora general de Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain. Buenos días a todos, buenos días presidenta, miembros del podium. Primero que nada quiero agradecer la confianza que han tenido el Gobierno de México en ICA Fluor para permitirnos participar en este proyecto de la modernización de la infraestructura de Pemex para lograr la suficiencia energética. Esta modernización de refinerías, estamos aquí en Tula, básicamente lo que implica es utilizar la capacidad instalada de Pemex y transformarla para que se vuelva más eficiente y más limpia. Este proyecto de Tula se reinició en 2021 con la construcción de la planta de coque que está ahí atrás. La planta de coque lo que hace es tomar el residuo de vacío del primer proceso de refinación y volverlo a procesar para generar más productos de valor agregado. Y como consecuencia se deja de producir combustóleo y productos que son de menor valor agregado. Eso es el valor que dan estos proyectos para Pemex y para México. En este momento ya se construyó la planta de coque, está en operación desde agosto del año pasado, en su primera fase. La segunda fase comenzará a mediados de este año con la integración de todas las plantas de apoyo que están a su alrededor, que son plantas de hidrógeno, de sulfuración de aminos, de aguas amargas, de diésel que está aquí atrás. El día de hoy estamos haciendo una maniobra para colocar un reactor en una planta de diésel que lo que hará es eliminar el azufre del diésel y producir diésel de bajo azufre, el diésel limpio, que es lo que requiere nuestro país. Primero que nada quiero agradecer a todos los trabajadores de ICA Fluor que han participado en este proyecto. Este proyecto ha sido construido y diseñado por manos mexicanas. Más de 12,000 trabajadores han participado y más de 35,000 empleos generados. Son 70 millones de horas hombre de trabajos sin accidentes fatales. Estamos muy orgullosos de esta capacidad y de proteger a nuestros trabajadores, y eso con el apoyo del equipo técnico de Pemex y de la supervisión. Más de 4 millones de horas de ingeniería con más de 1,000 ingenieros mexicanos participando en el proyecto. Entonces este es un proyecto hecho por manos mexicanas en este país y debemos estar muy orgullosos. Es un proyecto complejo. El reactor de hoy atravesó 1,000 kilómetros desde el puerto de Altamira hasta Tula. Entonces agradecerle a los estados, el apoyo del estado de Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, el estado de México y todos sus municipios, porque incomodamos a algunos municipios en el paso de este reactor. Son 450 toneladas, entonces movimos puentes, rehicimos calles. Agradecerle obviamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes todo su apoyo, a la Comisión Federal de Electricidad, porque tuvimos que mover ahí algunos cables, a la Guardia Nacional, a CAPUFE, porque con el apoyo de todos, de toda esta capacidad de gobierno,
estamos aquí hoy en esta maniobra, que son ya las últimas partes para poder terminar la modernización de la refinería de Tula. Entonces, en este agradecimiento participamos en Dos Bocas. Dos Bocas fue diseñada para 340 barriles diarios de refinación. Hoy ya alcanzó 320 barriles. Es un éxito Dos Bocas. En este año concluiremos Tula. En este año concluiremos la modernización de Tula. El año que entra concluiremos la modernización de Salina Cruz. Y con eso pues, repotenciar la capacidad instalada de Pemex para producir productos de valor agregado. Entonces, agradecerle, Presidenta, agradecerle, Secretaria, Víctor Pemex, y a todo el equipo que nos ha ayudado y que nos ha permitido participar en estos proyectos. ICA-Fluor ha cumplido y seguirá cumpliendo con esta energía, disciplina e integridad, como siempre lo hemos hecho con Pemex. Y seguiremos participando y ayudando a Pemex a generar más productos de valor agregado con toda la capacidad instalada que tienen. Eso es lo que necesita México y estamos comprometidos con ese proyecto. Agradecerles finalmente otra vez su confianza y bueno, pues reiterar el compromiso de ICA-Fluor con México, con usted, Presidenta, con Pemex y con esta capacidad de generar bienestar para los mexicanos. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Feliz año a todas, a todos. Estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí en la refinería de Tula. Agradezco mucho al gobernador Julio Menchaca, a la secretaria de Energía, Luz Helena, al director de Pemex, Víctor Rodríguez, y sobre todo a todas y todos los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Fueron muchos años, y bueno, por supuesto a ICA, a Guadalupe. Fueron muchos años durante todo el periodo neoliberal en donde se empeñaron por desaparecer Petróleos Mexicanos. El objetivo era disminuir su capacidad, privatizarlo y al mismo tiempo ir incorporando a empresas privadas, nacionales y extranjeras, particularmente en la producción de petróleo. El primer golpe vino en 1992 y de ahí hasta el 2013, que fue la reforma energética impulsada por Peña Nieto. No lo lograron, avanzaron porque incorporaron mucha empresa privada dentro de Pemex, quitándole a los trabajadores y trabajadoras de Pemex su capacidad para desarrollar. Abrieron en el 2013 las famosas rondas para producir petróleo. ¿Y qué fue lo que pasó? En el 2018 se cayó la producción y además endeudaron Pemex a su nivel más alto, 100,000 millones de dólares de endeudamiento, baja de la producción, casi cierre de las refinerías, y entonces, y tampoco produjeron los privados, hasta que en 2018 cambió el modelo, llegó la cuarta transformación de la vida pública de México. Recientemente, después de este impulso que dio el presidente López Obrador, nosotros decidimos recuperar unas palabras en la Constitución, pero muy importantes en el artículo 28, que establecen
que las empresas del Estado ya no se llaman empresas productivas del Estado. No porque no queremos que sean productivas, claro que queremos que sean productivas, sino que eso le quitaba su carácter público a las empresas. Entonces recuperamos a CFE y a Pemex como empresas públicas del Estado, que en pocas palabras quiere decir que son empresas del pueblo de México y de la nación. Y lo segundo, en el artículo 28 establecimos que CFE y Pemex no deben ser considerados monopolios. Son empresas públicas y pueden producir la cantidad de energía eléctrica o de petróleo o de petrolíferos o de otros productos sin necesidad de considerarse como monopolios. Eso cambió por completo la dinámica, nos permitió echar para atrás una buena parte de la reforma del 2013. Cambió la ley de Pemex, cambió la ley de Comisión Federal de Electricidad, cambiamos diversas leyes. Eso ocurrió en los primeros meses del 2025. Con ello Pemex se reintegró verticalmente de nuevo. En vez de tener tantos consejos de administración en cada subsidiaria, hoy hay un solo consejo de administración que toma las decisiones. Lo mismo en Comisión Federal de Electricidad. Parece algo menor, pero esta integración vertical le permite mayor productividad, mayor control, mayor desarrollo, menos corrupción y poder recuperar de nuevo la capacidad que tenía Pemex. El día de hoy, con esta refinería, esta visita a la refinería, lo que mostramos es la capacidad que tiene Petróleos Mexicanos para producir petrolíferos. Quisieron también durante la época neoliberal que ya Pemex o el país, ni siquiera Pemex, produjera exclusivamente petróleo crudo para exportación, que eso era lo eficiente, que eso le iba a dar más a México. Y se perdía algo esencial, que es la palabra soberanía, autosuficiencia, es decir, la capacidad de México de producir su propia gasolina, diésel, turbocinas que se utilizan para el desarrollo nacional. Esta refinería entonces lo que muestra es que Pemex recupera su capacidad de refinación. Hoy son 8 refinerías de Petróleos Mexicanos, las 6 refinerías históricas donde está Tula, la refinería Olmeca en Dos Bocas, que como bien nos comenta Guadalupe, ya está produciendo 320,000 barriles diarios de petróleo, de petrolíferos, y la refinería de Deer Park, que ya es completamente propiedad de Petróleos Mexicanos. 8 refinerías que en conjunto están produciendo más de 1 millón de barriles diarios. Esto no se veía desde hace 2 décadas. ¿Y qué permite ello? Recuperar la soberanía energética, la capacidad de México de poder producir los petrolíferos que requiere. El día de hoy estamos contentos además porque al tener la coquizadora y estos equipos se permite producir gasolina con menos contenido de azufre, que afecta menos a la salud y al medio ambiente. Así que es un muy buen día para iniciar el 2026, recuperando, reconociendo al general Lázaro Cárdenas y su visión, reconociendo la importancia de la soberanía nacional y la soberanía energética y sobre todo reconociendo a Petróleos Mexicanos, la recuperación de esta gran empresa y sobre todo reconociendo a las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias por su trabajo, gracias por esta gran obra y que viva Pemex,
que viva México y que vivan los trabajadores petroleros. Gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.